en Lima, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, y el analista político Ángel Delgado, a quienes le damos la bienvenida. Buenas noches y gracias por estar en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Quiero decir que Ángel es uno de los denunciantes, junto a Lourdes Flores, Francisco Tudela, Fernán Altuve, o autores de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria, por haber osado ofrecer nuestro mar territorial a Bolivia. Con el congresista Muñante quisiéramos hablar también de toda esta asonada que se ha venido a cabo de parte del Ejecutivo, ¿no?, contra el Congreso, tratando de convencer nuevamente de que la gente está cansada del Congreso y que la gente quiere cerrar el Congreso. Pero empecemos, por favor, por este operativo de prensa que surgió de las páginas del semanario Hildebrand en sus 13. Este diario o semanario, con la ayuda de otros medios adictos al régimen, como La República, como Huayca, como Exitosa, entre otros, han tratado de vender, ¿no es cierto?, la narrativa de un golpe de Estado que no existe. Son lo que hemos llamado los fabricantes del muñeco, ¿no? Ahí está Fundación, que financió reuniones de congresistas vacadores, tiene vínculos con campaña de Keiko. Claro, Keiko está en la sopa, ¿no? Es el némesis, ¿no?, de la izquierda. Pero quisiera la opinión del congresista Muñante sobre esto, es decir, ¿qué hay detrás y cuál es el objetivo de la gente que acaba de entrar al Ejecutivo, digitada por Cerrón, para acelerar el cierre del Congreso e impedir la salida de Pedro Castillo? Sí, Beto, mira, aquí hay un plan que se ha orquestado, ¿no es cierto?, en contra del Congreso para poder desprestigiarlo y de esa manera, pues, apurar un eventual cierre del Congreso. Eso es clarísimo. Aquí lo que hay es un intento desesperado, es una pantomima, una patraña que se han inventado para poder desviar la atención pública, ¿no?, para que no veamos, pues, estos escándalos del gobierno y que todos sean dirigidos en contra del Congreso. Además, esto le asegura al señor Cerrón la cuota de poder con sus curules cautivas, ¿no? Le está prácticamente chantajeando al presidente para decirle, mira, si tú no cogobiernas conmigo o no sigues cogobernando conmigo, estos vacadores, ¿no es cierto?, te van a quitar del poder. Eso es lo que se está evidenciando con toda esta patraña. Y yo, evidentemente, voy a tomar las acciones legales que corresponden. Porque nos están tratando de golpistas, ¿no?, nos están tratando de enemigos de la democracia. Y el señor Aníbal Torres lo ha dicho en una conferencia de prensa, nombrándonos uno a uno, ¿no? Eso es sumamente peligroso porque esto nos pone, más bien pone en riesgo nuestra integridad y eso definitivamente no lo podemos permitir. Bien. Ángel, tu opinión sobre lo mismo, es decir, ya sienten que los patriotas les están respirando en la nuca, ya no están tan pagados de su suerte como estaban en diciembre, cuando Cerrón se dio el lujo de ir a Palacio a dar una conferencia de prensa, y ahora tanto la vacancia como la acusación constitucional pueden ser su sentencia de muerte. ¿Qué explicación le encuentras a este operativo o a este muñeco que han fabricado para tratar de aferrarse al poder con uñas y dientes? Creo que estamos ante una nueva fase de una escalada antidemocrática clarísima, y esto se ha verificado el día lunes. Creo que esta conferencia de prensa, que evidentemente responde a un discurso que ha sido preparado con días de antelación y que compromete al gabinete en su conjunto, porque Torres aparece rodeado, flanqueado por todos sus ministros, es una amenaza directa a la estabilidad democrática del país, pero además basándose en un fundamento que yo quisiera que reparemos todos. Está acusando a un grupo de congresistas, ¿ya?, de reunirse. Esto es, como las peores dictaduras que recordemos, la reunión, el derecho de reunión, que es un componente esencial del derecho fundamental a la libertad de reunión, es puesta en cuestión por esos individuos. ¿Quiénes son ellos para decidir
que tú y yo no nos podemos reunir. Esa no es parte de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad. Y cuando nos reunimos nos expresamos como queremos. Y por cierto, hablar de la vacancia, de la cuestión de confianza, son temas que se hablan públicamente. Si no, ya estaríamos nosotros también perseguidos por hablar de estos temas. Es una barbaridad gigantesca que no debemos permitir. Ángel, se hablan en todas las casas, en todas las sobremesas, en todos los refrigerios de los trabajos. Todo el mundo está hablando de esto porque estamos todos hartos y desesperados de salir de esta situación, ¿no? Pero ahora resulta que es delito, ¿no? Y es conspiración, y que además una reunión que se ha producido en un lugar absolutamente público. De verdad, no tiene pies ni cabeza, y es una pena que gente como el señor Hildebrand se hayan prestado a esta patraña, porque que lo haga Huayca, que lo haga Diario 1, Exitosa, vaya y pase. Pero que un periodista con la trayectoria de Hildebrand se haya prestado es lamentable, y solamente puede explicar el ocaso de quien fuera uno de los periodistas más importantes del Perú. Sí, Alejandro. Una patraña bastante trucha, además, porque han cometido el grave error, ¿no es cierto?, esta fuente fidedigna, ¿no?, que utiliza el gobierno para acusar de golpistas a los congresistas. Incluso hasta han nombrado al doctor Carlos Hackanson, ¿no? Y él, el mismo día que se publica esto... Exactamente, el mismo día que se publica esto, el señor Hackanson en su Twitter pide la rectificación. El periodista que hizo la nota se rectifica, pero hemos visto que han reproducido esta misma nota los señores de Perú Libre, tanto en su acusación constitucional como en la moción para crear esta comisión investigadora, y no se han tomado ni siquiera el tiempo de corroborar o de limpiar el nombre de este doctor, y lo han puesto en ambas mociones. Eso evidencia un apuramiento, evidencia una falta de tino, de criterio, de contrastar la noticia para poder justamente levantar todo este humo que se han creado con fines enteramente golpistas, porque eso sí es un movimiento golpista, Beto. Pero, mire, si me permites complementar, este es un modus operandi de las dictaduras. En la época de Stalin, en la época del Gran Terror, se articulaban este tipo de denuncias contra los adversarios, inclusive contra los propios compañeros que habían luchado. Les inventaban un conjunto de historias, aparecía por ahí una denuncia que luego se iba replicando en muchos medios. No sé si has leído la novela La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Ahí, por ejemplo, cuando quieren fregar, ¿no?, a un ministro que había sido adú del gobierno, pero cae en desgracia, le hacen una denuncia chiquita que sale. Pero inmediatamente la prensa, y todo lo que se compromete, la prensa dicta al gobierno, empieza a reproducir y genera un brulote, un muñeco, como se ha dicho acá, para imputarle todas las condenas posibles y luego condenarlo. Este es un método totalitario de enfrentar la lucha política y la discrepancia. Con referencia a lo que dijo el congresista Muñante, en la publicación de César Hildebrand se dice que en esa reunión estaban Carlos Hackanson y César Candela. Ninguno de los dos estaban presentes en la reunión, y claro, la rectificación vendrá todavía el día viernes, que sale la siguiente edición del semanario. Pero es curioso cómo cuando se equivoca Hildebrand, todos se hacen los idiotas, ¿no? Sí. Todos miran para otro lado, todos silban y miran al techo, no pasa nada. Cuando se equivocan otros, por ejemplo, Beto a saber, es un día entero de fusilamiento y masacre en Twitter. Nuevamente el doble rasero. Pero acá lo más grave es que Hildebrand sabe que esto no es noticia. Hildebrand sabe que esa no es reunión clandestina. Hildebrand sabe que esa era una invitación de una fundación que no es pues una fundación oscura, ilegal o que financie terroristas, ¿no? Entonces, él sabe que acá no hay nada, pero le da 2 páginas porque, desgraciadamente, está haciendo méritos por sabe Dios qué razones. Vayamos a lo que puede pasar en el Congreso, y acá quería preguntarte...